Excelente noche para todos los que se dan cita a este gran espacio que propone la Corporación Internacional de Conferenciantes 5. Se complace realmente de recibirlos a todos los ponentes e invitados que tiene como propósito este encuentro el tratar un tema de interés para todos los estratos sociales, su impacto negativo y positivo que puede afectarnos o beneficiarnos. Vamos a analizar un tema de gran poder, que es el uso de los teléfonos móviles en educación. ¿Es positivo? ¿Es negativo para la educación y sobre todo para nuestros hijos? Ese es el tema que vamos a tratar en esta noche y para tal efecto hoy hemos invitado a tres grandes figuras que son realmente referentes en cada uno de sus países y que nos permiten a nosotros aprender de todo lo que hoy nos puedan ellos explicar desde su visión y desde su percepción. De tal manera que vamos a mencionar que nuestros ponentes se conectan. En este momentito no tenemos a nuestro invitado de Venezuela, sin embargo está aquí desde Bolivia. Nuestra querida Sarita Murillo, ella es PhD, licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, es docente y especialista en marketing. Realmente quiero decirle que la vamos a recibir con un gran aplauso porque hoy se da el tiempo para acompañarnos y eso es fabuloso para nuestro espacio de 5. Y también tenemos desde Ecuador a un gran profesional, destacado psicólogo de Guayaquil, que él es coaching sistémico y constelador y se dedica realmente a hacer grandes beneficios en la vida de todos los seres humanos. Se trata del licenciado psicólogo Oscar Nieto Barquet y hoy vamos realmente a tratar este tema que es de, como decía, de mucho interés. Este es el segundo Foro Internacional de las 5 en este año 2025. Así que vamos a comenzar. Cada ponente tiene 3 minutos para responder a las preguntas de acuerdo a su percepción, a su conocimiento, a su experiencia y vamos a beneficiarnos de su información. Me permito en este instante mencionar nuestras preguntas. Vamos a ver. A su criterio, ¿cuáles son los principales beneficios y también las desventajas que representa el uso de los móviles en el área educativa? ¿Es beneficioso o es perjudicial? Comencemos con nuestra invitada Sarita Murillo y después toma la palabra Oscar Nieto. Adelante. Ahora sí, muy buenas noches a todos, saludos a todos desde Santa Cruz, Bolivia. Un placer poder compartir esta sesión con cada uno de ustedes. Bueno, sabemos que el celular se ha convertido en una extensión de nuestras manos. Prácticamente mientras estamos realizando cualquier tipo de actividad, lo utilizamos para comunicarnos, para trabajar, para entretenernos, muchas veces para aprender, pero en otros sentidos también para evadirnos. Entonces, ¿cuáles serían aspectos positivos y cuáles serían los aspectos quizás no tan favorables en cuanto al uso? En cuanto al lado positivo, por supuesto, tenemos un sinfín de aplicaciones educativas que nos permiten tener información de primera mano, videos explicativos, juegos interactivos. En realidad hay un mundo de interacción que se puede desarrollar gracias a los aparatos móviles. Además, por supuesto, fomentan, ¿no? El autoconocimiento, el autoaprendizaje, una autonomía en el estudiante que le permita, a su vez, poder desarrollar sus propias habilidades en base a sus propios intereses. Obviamente, esto está desarrollando en cuanto a las habilidades blandas y críticas, ¿no? Para sobre todo nuestra actualidad. En cierto sentido, nos estamos olvidando también de hablar de la inclusión. El celular en muchos aspectos ha generado una apertura, ¿no? En cuanto al conocimiento, a poder tener más acceso para aquellos estudiantes que tienen diagnóstico o que tienen dificultades para el aprendizaje, para que puedan acceder quizás a materiales didácticos, dinámicos, que esto puede generar una forma de inclusión para los estudiantes y que se sientan quizás menos aislados en cuanto al desarrollo del aprendizaje en lo que concierne al desarrollo propio. Sin embargo, entre los aspectos quizás de preocupación está el exceso de su utilización sin supervisión y con seguridad vamos a poder tener más espacio para poder expandir estos temas. El hecho de que genere, en muchos casos, los jovencitos, los niños, empiezan a desarrollar sus propias
culturas de socialización a través de un aparato y se olvidan quizás de las habilidades blandas de la socialización en juegos que quizás en muchos aspectos benefician el desarrollo social y de crecimiento de cada uno de ellos. Entonces, entre algunos aspectos que nosotros podríamos desarrollar para acompañar, quizás sería empezar por no demonizar la tecnología, sino más bien utilizarla como una herramienta. Entre algunos de los aspectos positivos para poder dar inicio a esta consulta, querida Dilia. Excelente. No demonizar a la tecnología, verla como un gran aliado. Maravilloso, Sarita. Escuchemos qué dice Oscar. Bueno, me gusta mucho lo que Sarita planteó en cuanto al hecho de tener una guía en el uso de los celulares, y no solo de los celulares, sino de la tecnología, ¿no? Porque creo que sí hay una facilidad de perderse en el mundo virtual y estando conectados nos terminamos desconectando de la realidad. Pero si la guía existe y es prudente y es presente sobre todo, y hace de estos estudiantes nuestros que tienen estas posibilidades de acceder a estas herramientas el día de hoy, cosa que nosotros no alcanzamos, al menos en mi época, yo recién hace 25 años creo que llegamos a obtener una navegación por internet mediante el Gopher o antes del www y luego después de los celulares hace 20 años, 25 años. Este, es interesante, sí, la intuición, cómo se puede abrir a partir, es increíble cómo un niño de 4 años puede coger un teléfono y ubicar las canciones de las ranitas que le gustan. Y cómo lo encontró, cómo lo buscó, no tengo idea, pero lo logró hacer, porque la intuición de ellos se conecta, ¿no? Además que la tecnología está conectada también con nuestras señales, ¿no? Ustedes saben que dependemos de alguna manera de la tecnología en cuanto al hecho de que nos tienen como detectados, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, yo creo que el uso de los celulares es interesante porque nos abre la posibilidad de acceder a un montón de información. Antes los libros estaban en las librerías y era difícil encontrar un libro, un texto, había que esperar, había que pedirlo, había que buscarlo en otra parte. Ahora en Internet podemos bajar a través del celular una múltiple cantidad de libros. Pero esto es como una paradoja, porque al mismo tiempo que estoy conectado, me desconecto, al mismo tiempo que tengo abundancia de información, no sé qué hacer con tanta información, no tengo la vida suficiente para poder llegar a acceder a toda esa información y nuevamente me pierdo. Por eso digo que la guía es muy importante. Yo en esta parte de nuestra conversación quiero recordar dos reflexiones, una de Erich Fromm, que la hizo ya hace más de 60 años. Y él decía, muy tajantemente, si algo va a deshumanizarnos, va a ser el consumismo y la tecnología. Consumismo y Y la eso tecnología. nos deshumanizamos por la distancia que ejerce, que imprime, que impone la tecnología entre unos y otros. Alguien puede estar chateando de una habitación a otra cuando podría estar chateando frente a frente. Alguien puede estar buscando en el teléfono la información que requiere cuando tiene al maestro delante o a los compañeros para participar en una conversación intuitiva, perceptiva, amena, humana, cálida, para aprender. Entonces, si bien es cierto, debemos tener una guía para aprovechar las riquezas que nos da la tecnología, también es cierto que debemos tener conciencia de que somos o alcanzamos más. El otro día conversando con la inteligencia artificial, porque ahora uno puede conversar con la inteligencia artificial. Hasta le puse un nombre, lo bauticé, ¿no? Y le preguntaba si ella en algún momento iba a poder dominar las acciones y el pensamiento humano. Y me dijo que lo va a poder hacer, pero que por ahora todavía no tiene la autorización de quienes la gobiernan. Es bien interesante poder determinar esta reflexión y de que la inteligencia me lo diga o lo diga a cualquiera que se lo pregunte, porque estamos viendo el proyecto del manejo del pensamiento humano, ya no libre, ya no creativo, sino simplemente sumido a una estructura conveniente para, me imagino que para los que manejan a nivel mundial el poder, ¿no? Ese es el primer pensamiento, el de Fromm. La tecnología y el consumismo nos van a deshumanizar. Y el segundo pensamiento es un pensamiento que yo
lo veo a diario, y es de que el ser humano en su esencia es relacional, es de tocar, es de mirar, de que lo miren, ¿no? Si hay algo que nos hace sufrir, es que el otro no me mire. Y el otro puede ser mi mamá, mi papá, mi pareja, mis amigos. Entonces no podemos desconectarnos de la mirada del otro. Tal vez la pantalla nos sirve. Yo puedo ver a mi hija que está en Canadá cuando yo quiera, ¿sí? Pero no es lo mismo cuando convivimos o habitamos en un mismo lugar, la posibilidad de estar juntos a la posibilidad de chatear o de decirnos unas cuantas cosas. Es impresionante, por ejemplo, yo como psicoterapeuta puedo ver parejas que se pasan discutiendo la vida por el chat y no se encuentran, no se tocan las manos, no se miran a los ojos y la vida transcurre de una manera ausente, ¿no? De una manera casi como mediatizada por la tecnología o por el celular o por cualquier otro aparato que sirva para este tipo de situaciones. Pienso que hay que tener una reflexión seria sobre esto, respecto a cuáles realmente son las ventajas de usar este tipo de aparatos. Yo he sido profesor de la Universidad Católica de Guayaquil y de la UES durante más de 30 años y yo tenía un hábito. Yo ponía un canasto a la entrada de mis clases, a donde mis estudiantes debían depositar su celular. Estudiantes universitarios. Eso, yo creo que Ex- podemos continuar. Sí. Excelente, Oscar. Y es cierto que cada vez que nosotros nos conectamos con el equipo, nos estamos desconectando de los demás. Y es como que somos un archipiélago, cada uno en su pequeña isla. Así estamos muchas veces dentro de la misma casa, cada quien con su celular. Ok, veo que por aquí ya tenemos la presencia de nuestro invitado desde Venezuela. Él es psicólogo, facilitador y consultor organizacional. Se trata precisamente de Jason Hill. Jason, la pregunta para esta primera ronda era, ¿qué piensas acerca de los beneficios o la desventaja que representa el uso de los celulares en el área educativa? ¿Consideras que es positiva o es negativa para nuestros hijos? Ok, bien, buenas noches. Gracias por la invitación. Eh, Creo que parcializarnos hacia positivo o negativo sería bastante necio de nuestra parte, porque es una herramienta. Yo decido lo que hago con la herramienta, si lo utilizo para el bien o si lo utilizo para el mal. Creo que el problema real llega cuando nos encontramos con las incongruencias. Cuando vemos que nos dicen que es para algo, pero lo utilizamos para una cosa, cuando nos intentan regular de alguna manera, pero quienes nos intentan regular no dan el ejemplo. Entonces allí es donde encontramos quizás, por dónde me voy, sobre todo si hablamos de niños o adolescentes, es donde encontramos mayor, mm, quizás reclamo o resistencia, porque si algo son buenos los niños y los adolescentes, es en encontrar incongruencias de quienes dictan las normas, porque ellos están absorbiendo, ellos están observando. Cuando esto lo pasamos a un ambiente educativo, obviamente genera una ventaja en cierta manera de que es más fácil acceder a la información. Quizás cuando yo iba al colegio, tenía que llevar un montón de libros y era como un cuaderno por materia, tenía que llevar una guía, que entonces esa guía la iba llenando como en todo el año escolar. Y era un montón de cosas que tenía que llevar en mi bolso y a veces era como, a veces esperábamos que llegaran nuestros padres o íbamos con nuestros padres y le dábamos el bolso porque pesaba bastante de todo el montón de cosas que nos tocaban llevar. Y ahora con un solo dispositivo podemos tener varias herramientas. Eso es una ventaja tremenda. Sarita mencionaba algo importantísimo, que es el hecho de cuando se necesita hacer una adaptación curricular, a veces los dispositivos funcionan de forma maravillosa, porque no tenemos material impreso o el colegio no cuenta con los recursos, porque quizás no todos son instituciones que tienen un buen presupuesto y las deficiencias son visibles. Entonces, al tener un dispositivo, incluso el mismo docente se encuentra con la herramienta de poder ayudar y con la oportunidad de poder ayudar. ¿Cómo lo veo yo como una desventaja también? Cuando quizás ya se vuelve habitual que todos tienen y esto se vuelve una necesidad adicional. Entonces ya no solo tengo que comprar libros, ya no solo tengo que comprar uniformes o ya no solo tengo que comprar esto o aquello, sino que ahora tengo que comprar un teléfono adicional. Es como que si fuera otro útil escolar. Y esto genera una división adicional a nivel social dentro de los niños.
porque ya de por sí ser joven es bastante demandante. Yo quiero cortarme el cabello así porque es que así se lo cortan mis amigos. Ahora yo quiero tener, no sé, usar el pantalón de esta manera porque así lo utilizan mis amigos. Y ahora le sumamos yo quiero tener este modelo de teléfono porque ese es el mejor. Quizás yo tengo el que me sirve, el que sirve para todas las herramientas que necesitamos a nivel académico, pero ahora quiero es el que promocionan. Y allí es donde encontramos esta reflexión de la que hablaba Oscar, que a mí me parece súper interesante, porque si nos empezamos como a deshumanizar y el consumismo nos empieza a atrapar desde edades mucho más tempranas. Porque quizás cuando era niño no estaba pendiente tanto de comprar tantas cosas, pero ahora un niño de 3 años te exige quiero esto porque lo vio en publicidad mientras jugaba, mientras estudiaba, porque no importa lo que estés haciendo, te puede saltar publicidad y esa publicidad te invita a comprar, te invita a consumir. Entonces eso sería una gran desventaja, además de que es evidente que se entretienen en clase cuando tienen los dispositivos. Si se entretienen los adultos, yo también comparto la experiencia de ser docente universitario y a veces es un desafío que ven la hora y ven un montón de cosas más. Entonces, creo que esa sería la desventaja quizás más visible a nivel académico. Ok, muchas gracias, Jason. Rescato de ti que debemos ser el ejemplo para los menores cuando queremos inducirlo a que hagan las cosas rectas y correctas. Muy bien, podríamos decir que lo ideal sería buscar el equilibrio, encontrar ese equilibrio entre el beneficio y tal vez el daño que nos pueda causar y que nosotros mismos seamos conscientes de aquello. Muchísimas gracias por esta primera pregunta. Vamos a tratar de responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos implementar políticas y estrategias efectivas para maximizar los beneficios y minimizar el riesgo del uso de estos celulares, especialmente en educación? Adelante, Sarita. Muchas gracias, Dilia. Considero que uno de los puntos fundamentales precisamente para trabajar con la adecuación, ¿no? Tanto Oscar como Jason hablaron sobre la herramienta útil en la que se ha convertido, pero también han presentado como algunas características de que, ok, puede ser una distracción, canastita. Nosotros ahora, por ejemplo, en el colegio en el que trabajo también tenemos la caja de celulares, entonces los estudiantes ponen sus celulares en caso de que necesitemos Kahoot, quizzes, Socrative o alguna otra aplicación de herramienta para la adecuación, para el entendimiento, para la parte dinámica de la clase, bueno, entonces se habilita el uso de celulares y de nuevo a la caja, ¿no? Considero que ahí entraría quizás una de las mayores situaciones que viene a ser qué es lo que deberíamos hacer nosotros como guías, como docentes, como padres, quizás que estamos envueltos en el ámbito académico y educativo de los estudiantes, de nuestros hijos, etcétera. Y creo que ahí entra nuestra labor no solamente como maestros, como docentes, sino también como familiares, ¿no? Y es educar en el uso responsable del celular. Entendemos que nos sirve muchísimo para diferentes actividades y herramientas. Es una herramienta muy útil, pero no es cuestión de prohibirlo, sino más bien enseñar a cuándo, cómo y por qué utilizarlo, que esto recaiga en una manera responsable, adecuada y que sobre todo podamos integrarlo pedagógicamente, ¿no? Los chicos saben muchísimas más herramientas. Recuerdo que el año pasado que participaba en un congreso internacional sobre docentes con las MSO, un estudiante, antes de que yo vaya al viaje, me enseñó a utilizar una aplicación, a crear diapositivas. Él creó su diapositiva para su presentación de ese día a través de Gemini. Y la hizo como en 5 minutos y él tenía su diapositiva y dijo, profe, me olvidé que exponía hoy y en el recreo creó su diapositiva y digo yo, wow, voy a este congreso y un colega estaba enseñando a los docentes cómo desarrollar esta aplicación, que los estudiantes ya la manejaban. Entonces yo digo, wow, esto yo lo aprendí de un estudiante de 14 años, entonces creo que integrarlo pedagógicamente también va a ser fundamental y podemos utilizarlo a nuestro favor y de un aprendizaje constante, ¿no? Utilizar estas aplicaciones que les digo, como Kahoot, Socrative, Quizzes, eh, entre otras, para mantener el ámbito de la conexión dinámica, pedagógica, entretenida con los estudiantes, con nuestros hijos también, porque nosotros también tenemos aplicaciones que podemos tener en cierto sentido el control. ¿Para qué? Para fomentar el pensamiento crítico. Mucho más importante que quizás la memorización está el qué tú piensas desde tu punto de vista, un análisis, para que no nos convirtamos lo que en algún momento decía
Albert Einstein, ¿no? Y acá yo lo tengo siempre como un recordatorio porque en algún momento él decía, temo el día en el que y procedo por favor a leerlo porque es una frase muy típica de él, que la mencionó muchas veces, dice, temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo no solo tendrá una generación de personas que ni siquiera comparten, sino una generación quizás de personas que se han vuelto tontas a través de la tecnología. Y creo que si ya tenemos esa situación en la que estamos sentados en una mesa y todos están con sus celulares, y recientemente lo conversamos también con un colega que está conectado acá con nosotros, acompañándonos desde Bolivia, un vicedecano, Gustavo Molina, es el uso de la presencia, la atención y el respeto que quizás no merecen algunas personas. Entonces son aspectos que quizás nosotros podríamos trabajarlos para tener un equilibrio entre lo que mencionamos, entre estos aspectos positivos, negativos, que tal como dice Jason, seríamos ilógicos mantenernos en una sola postura cuando sabemos qué tan dinámica es la situación. Entonces, destaco, sí, el que podemos involucrar la tecnología para la creación, para el análisis crítico, para los diagnósticos, para la adecuación psicopedagógica, entre otros. Excelente, Sarita. Rescato esta frase que, si aplicada, creo que nos da excelente resultado, que es el uso responsable de esta fabulosa herramienta que definitivamente nos está cambiando la vida y depende de cada uno de nosotros. Muy bien, adelante, Oscar. La misma Bueno, estaba pregunta. pensando en varias cosas, ¿no? Creo que la intervención de los padres, estamos hablando de chicos de colegio, adolescentes, niños y adolescentes, es importantísima, ¿no? Y estaba pensando en mi nieta tiene 11 años, ¿no? Y mi hija la ha inculcado, no tiene teléfono mi nieta, mi hija le ha inculcado que puede usar el suyo para ciertos aspectos de sus tareas. Y es interesante porque mi nieta no tiene unos textos que yo en algún momento le regalé, mi hija también, pero mi nieta abuelo me dice, ¿dónde puedo leer algo que sea interesante? Ella tiene el despertar de leer, de buscar información, de aprender de una lectura. Y yo le digo, bueno, hay varios programas que tú puedes bajar y ella los encontró, ¿no? En Amazon, en Apple, y comenzó a bajar libros y me dice, ¿me puedes recomendar algún libro? Claro, le digo, mijita, y comienza a recuperar libros como para ella, ¿no? Como para ella desde novela clásica o alguna nueva como Juan Salvador Gaviota o El Principito, que le hacen reflexionar, hasta libros donde ya puede encontrar cosas o temas sobre la adolescencia, sobre el ser papá, mamá, sobre el tener una hermanita cuando ya tiene 10 años, 11 años. O sea, ella ha buscado información porque acaba de tener una hermanita, acaba de nacer, ¿no? Entonces, puedo ver que la preocupación o el compromiso de los padres pueden ayudar muchísimo en la orientación en cuanto al uso de la tecnología en los hijos y no dejarle carta abierta, porque los niños se pierden con el celular si los dejas a su albedrío, ¿no? A su libre decisión. Y luego hay un enlentecimiento realmente en los procesos cerebrales cuando no hay más que la pantalla, la pantalla, la pantalla, y se pierden, ¿no? Se pierden. Por eso creo que la guía es muy importante. Y en esa guía y en ese uso del celular, además de las aplicaciones maravillosas como Géminis, mira, que hace que uno cree diapositivas en un instante, también están las aplicaciones donde hay lectura, donde hay análisis, donde hay descubrimiento, ¿no? O aplicaciones que tienen que ver con procesos filosóficos que ya los niños pueden comenzar a descubrir también, ¿no? No sé, se me ocurre leer algo de Masuro Emoto, ver sus diapositivas bajo el microscopio, una cantidad de información que puede ayudar a sus corazones, a sus almas, a desarrollarse como seres humanos íntegros, que también aprovechan la tecnología para desarrollarse. Aquí hay un tema también y es el de que debe haber, yo creo que entre escuela y padres, debe haber una coordinación fundamental. Si se echa abajo el puente o se arma una especie como de guerra, ¿no? La escuela hace esto, el padre hace eso, no se meta con nosotros, no se meta con nosotros, estamos perdidos, ¿no? Entonces yo creo que sí tiene que haber una educación también hacia los padres
de las criaturas para que aprendan. Yo con dolor veía el año pasado en diciembre en un centro comercial de Guayaquil a una familia de más de 15 miembros en una mesa larga que habían hecho en un patio de comidas. Nadie hablaba. Cada uno estaba con el celular en la mano. Qué doloroso, qué doloroso. Y como decía Sarita, el irrespeto que puede existir en un estudiante que ya no te escucha, ya no te mira, simplemente está jugando en el teléfono, ya se olvidó de la orientación que se le había dado. Entonces tenemos un problema. Pero por eso creo que hay que buscar fortalecer la posición frente a las criaturas. Las criaturas necesitan orientación. Son creativos, son intuitivos, pero necesitan ser canalizados en cuanto a lo que se pretende para su desarrollo. No convertirlos en robots, ni tampoco emular la película de Pink Floyd, La Pared, para que sean como ladrillos uno con otro, igualitos, ¿no? No, pero sí acompañarlos en este proceso, porque si no van a ser igualitos uno con otro en el uso del celular, o sea, perdidos, alejados, sin contacto, sin vínculos y sin la capacidad de socializar. Yo atiendo personas que tienen 20, 22 años, que están encerrados en sus cuartos, porque no tienen la capacidad de salir al encuentro con el otro. Y el ser humano es un ser llamado al encuentro con el otro. El ser humano tiene como esencia la alteridad. El celular nos permite esa alteridad. Si lo tomamos como un aparato del cual nos prendemos para vivir día a día, no la tiene. Si lo usamos como una herramienta que nos puede ayudar a desarrollar aspectos del conocimiento, por supuesto que vale la pena. Pero yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Bien, gracias, Oscar. Rescato el acompañamiento que debemos hacerle a nuestros hijos precisamente para irlos direccionando a hacer buen uso de este valiosa herramienta. Muy bien, continuamos con Jason. ¿Te escuchamos? Que creo que es importante también resaltar que debemos, de cierta manera, promocionar el uso de los dispositivos como algo complementario y no como una necesidad. Porque a veces cuando enseñamos desde es que lo necesitas, entonces Ah, creamos como esa creencia, sí, como insertamos esa creencia en los niños de es que lo necesito. O sea, ¿cómo hago la tarea si no tengo el celular? ¿Cómo voy al colegio? O sea, ¿cómo salgo a jugar con mis amigos si no tengo teléfono? Y entonces creamos literalmente como ese pensamiento de es que lo necesito. Y cuando ujú. hablamos de regulación, quizás entonces debemos empezar por un proceso reflexivo, quienes somos adultos, de entonces cómo estamos utilizando nosotros la tecnología. Usualmente cuando hablo con los padres, que siempre se quejan, casi siempre de lo mismo, es que no presta atención porque está en el teléfono, pero es el mismo padre o madre que está cocinando y está llamando por teléfono. Ajá. Es el mismo padre que está viendo televisión o un partido e igual tiene el teléfono en la mano. Es el mismo papá que está arreglando el carro, pero entonces también le llega una llamada y contesta el teléfono. Entonces, si el niño está haciendo una tarea y tiene el dispositivo al lado y suena, no lo va a revisar. Entonces es donde siempre llego al punto es que necesitamos ser congruentes. Necesitamos primero hacerles entender, ser flexibles nosotros. Entender que quizás que para un adulto no sea importante la comunicación que tienen sus hijos, no quiere decir que para ellos no lo sea. Porque a lo mejor su amiguito le está comentando algo que es el fin del mundo para ellos, un estreno de algo, un partido de algo, no sé, un comentario sobre algo, y eso es muy importante. Cuando nosotros invalidamos este tipo de cosas, entonces la regulación se vuelve bien difícil de llevar a cabo. Pero es que no me Mm. comprende, crea una separación, se vuelve una brecha mucho más grande. Y siempre me gusta en este punto hablar más de los padres que de los docentes, porque la responsabilidad principal es de los papás. Todo lo que se haga en el colegio es complementario. Yo trataba con mis estudiantes siempre utilizar el teléfono. Yo dije, bueno, como no puedo con ellos, entonces me voy a unir. Utilizamos el teléfono. El manual de diagnóstico, todos en el teléfono y todos tenemos el mismo. Entonces tú, en la página tal, busca, por favor. Y entonces los tengo ocupados a todos, viendo el teléfono, pero lo que yo quiero, cuando se puede. Obviamente, había momentos donde tenía que decirle ahí como que estamos aquí, necesitamos prestar atención. Ustedes son estudiantes, por lo menos en mi caso, todos eran estudiantes de psicología, ustedes son estudiantes de psicología, y una de nuestras
necesidades es prestar atención. Si usted no tiene una atención activa, entonces va a ser muy difícil que pueda ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos terapéuticos. Entonces necesito tu atención aquí y ahora. Si tú tienes algo importante que hacer, me pides permiso, te sales, haces lo que vas a hacer y vuelves. Porque entiendo que lo que puedas hacer también es importante. ¿Es importante? No, no. Ok, guárdalo entonces. Y cuando tengamos la oportunidad, volvemos a usar el teléfono. Porque lo entendemos como una herramienta. No, no me voy al polo de la prohibición y tampoco me voy al polo de, es que es una necesidad, es que sin eso no puedo estudiar, porque sí se puede. Que lo hace más difícil es también una realidad. Entonces, no podemos decir como que haga esto sin aquello, porque va a ser complicado. Entonces, lo que podemos hacer es ir integrando en las actividades de forma inteligente y de forma creativa el uso de los dispositivos con coherencia. Que si yo le digo, mira, es que mientras estás comiendo no puedes utilizar el teléfono, entonces mientras estoy cocinando, yo tampoco debería usarlo. Y si lo uso, le puedo explicar, cónchale, esto es una llamada importante, quizás es tu papá, es tu abuela, es tu hermano, es tu hermana, algo sucedió y estoy contestando. ¿Qué va a pasar? Que quizás cuando estemos en la mesa y suena el teléfono, ya va, ¿es importante? ¿Es de un juego, es algo o es una información importante? No, quizás no es importante. Entonces, bueno, come y lo revisas para ver si quizá era algo que tenías que hacer de inmediato. Pero si es importante, mira, es una amiga, me está diciendo que está preocupada, se siente mal, no sé qué. Entonces quizás ahí podemos flexibilizar. Porque entonces cuando nos ponemos rígidos y nosotros mismos rompemos las normas, es muy fácil que ellos digan, pero es que esto no tiene sentido. O sea, Claro. ¿cómo me enseñas que no lo uses si tú lo usas? ¿Cómo me dices que es malo si es una necesidad? Entonces, ¿qué es? ¿Es una necesidad? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es una herramienta? ¿Qué es? Yo lo que sé es que no puedo dejar de usarlo, porque entonces vamos al punto importante que es la supervisión. Porque yo recuerdo que desde que yo era estudiante, como en el 2000 no sé, 17 por allí, eh, se escuchaba un término de huérfanos digitales, que es esta práctica de entregar el dispositivo al niño para que el niño se calme, porque yo no puedo hablar con él, yo no puedo escucharle, no puedo ayudarle a regular sus emociones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el niño no sabe qué hacer o el adolescente no sabe qué hacer, recurre a la tecnología. ¿Por qué? Porque su papá y su mamá o su cuidador nunca estuvo allí presente para escucharle, para estar allí mientras lloraba, para estar allí mientras gritaba, para estar allí para ayudarle a razonar y entender que hay otros, quizás, puntos de vista que también tendría que tomar en consideración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se convierten en huérfanos digitales porque están los papás allí, pero no cumplen ninguna función a la hora de regular emocionalmente. Porque está el teléfono, porque cuando hacía una pataleta en el banco o en el mercado, es toma la tabla, toma el teléfono, para desconectarme de esta situación, porque yo no puedo lidiar con eso. Se convirtió en una herramienta para los papás que luego se convirtió en un desafío para los mismos papás. Entonces, a pesar de que cada vez sabemos más de la tecnología y hay muchas más herramientas didácticas dentro de los dispositivos como aplicaciones, nos seguimos encontrando con la misma situación. Te lo doy para que te calmes más que para que aprendas o más para que lo utilices como una herramienta. Entonces, si hablamos de regulación, entonces primero comenzamos con nosotros, lo utilizamos de la forma más inteligente y luego entonces le enseñamos a nuestros niños y adolescentes la forma más inteligente en la que ellos también lo pueden usar. Rescato de todo lo que he escuchado de estos tres profesionales es que es clave la comunicación, esa comunicación asertiva y sobre todo llegar a acuerdos con nuestros hijos, porque nosotros somos quienes damos los primeros ejemplos en casa y luego esto se replica en la sociedad. Así que fantásticas respuestas que he escuchado y que creo que todos nos quedamos contentos y satisfechos con lo que estamos escuchando. Vamos con la tercera pregunta. ¿De qué manera el uso del teléfono móvil puede influir en el desarrollo de las habilidades? Ya creo que se mencionó antes, sin embargo, es bueno también saber qué piensa el resto de las personas que están precisamente exponiendo. Claves para que un estudiante mantenga la atención, la concentración y el pensamiento crítico. Adelante, Sarita. Gracias, Dilia. Bien, creo que un aspecto fundamental para trabajar precisamente con este equilibrio entre lo que mencionamos es precisamente lo que mencionaba Oscar, lo que mencionaba Jason, y es precisamente la coherencia, ¿no? Y ahí me atrevo a decir quizás hasta educar con autenticidad, pero no desde el punto de vista de, ok, soy tibio y sí, no, a veces sí, a veces no, a veces regulo, a veces quito, a veces doy,
sino más bien desde el punto de vista de la coherencia, ¿no? En cuanto a las materias, las carreras, las aplicaciones prácticas que requieren a veces mayor o menor medida la utilización de estas herramientas tecnológicas. Aún así, considero que también es importante el revisarnos primero a nosotros mismos. Cómo, cuándo y cuánto yo uso el celular para ver en qué momentos puedo prescindir de él en cuanto al desarrollo académico, en cuanto a mi punto de vista como papá, como mamá, la atención que en muchos casos requieren, pero dar el ejemplo de presencia plana y plena, ¿no? En el sentido de que no necesitamos 100% estar hiperconectados para cualquier aspecto mínimo, sino más bien dar el espacio de que los estudiantes, nuestros hijos, tengan la posibilidad de responder más allá de un aparato, de una herramienta. A eso también considero que es importante establecer límites y también nosotros respetarlos. Y sobre todo, quizás me atrevo a dar hasta una conclusión general de todo aspecto, y es que nosotros debemos utilizar la tecnología con propósito, ¿no? Mostrar que no todo lo que hacemos con el celular es totalmente ocio, distracción, sino más bien mostrar la forma en la que podemos enseñarle a los estudiantes a buscar información fidedigna en conjunto. Quizás a nuestros hijos mostrarle una aplicación útil que tenga, no sé, las bases de una investigación científica, ¿no? Leer una noticia de una manera adecuada, buscar las fuentes, respetar los derechos de autor. Quizás, como decía Oscar, buscar también el punto de vista de una inteligencia artificial versus una inteligencia comunitaria dentro de la clase. Entonces, todo esto para conocer un poco más esta relación que debería existir entre el hoy, el ahora, el momento, pero también relacionado a lo dinámico y al cambio constante que está generando la tecnología para nosotros. Otro aspecto, debemos predicar con el ejemplo digital, ¿no? No responder mientras alguien nos está hablando, cuidar lo que compartimos en redes, quizás vivir más el momento de estas apreciaciones, de estas emociones que pueden generar una clase bien dada, una escucha activa, independientemente de que estemos con un celular frente a nosotros o con alguna aplicación, ¿no? La coherencia no es perfección, sino es un compromiso con lo que creemos. Incluso cuando nadie nos está mirando, podemos generar ese cambio en cuanto a las aplicaciones tecnológicas. Sarita, por ahí rescato tecnología con propósito. Fantástico. Adelante, Oscar. Muy bien. Un estudiante de cuarto año de ingeniería en la UES tenía que entregarme un reporte de 2 páginas de un libro. Yo les mandaba a leer 4 libros al semestre, en 4 meses, un libro cada mes, ¿no? La regla en la universidad era leer 60 páginas por mes. Yo quería un libro cada mes. Y este estudiante al final del curso se pone de pie y me dice, usted debió haber considerado si a nosotros los estudiantes nos gusta leer o no, antes de mandarnos a leer un libro. Entonces yo le dije que él debía haber considerado, antes de entrar a la universidad, que tenía que leer sí o sí. Y aquí nos encontramos con idiosincrasia también, ¿no? No sé cómo estará la cultura y la idiosincrasia en este momento en Bolivia, o en Perú, en Venezuela, o en Argentina, o en algún otro país de América Latina, pero acá entre nosotros tenemos ciertas dificultades a nivel académico con el nivel de coherencia y de compromiso consciente con respecto a estudiar, a aprender, a desarrollar, a mirar y percibir ampliamente, ¿no? Y en esa época habían celulares, pero todavía no estaba como estructurado el uso tecnológico, porque no habían grandes aplicaciones, les hablo del 2005, 2007. Yo me imagino que, bueno, después de eso vino el Rincón del Vago, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan del Rincón del Vago? ¿Ah? Que yo tenía que meter una frase del texto que me entregaban en Google para encontrar el texto original, pues, ¿no? Y obviamente el trabajo se invalidaba, ¿no? Porque no era una tarea personal del estudiante, una lectura personal, ¿sí? Y es ahí donde hay que cuidar el desarrollo de la mente, el desarrollo del conocimiento, el contacto con los escritores, con lo que tengan que decirnos, más allá de la tecnología, que es un medio, no es un fin, ¿sí? La tecnología es un medio para llegar al conocimiento, no es un fin.
Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasa ahora, mejor dicho? Que cuando nos encontramos con esta disyuntiva de celular sí o celular no, realmente tenemos que hacer una reflexión consciente acerca de cuál es el beneficio real y hasta dónde nos ayuda a identificarnos como seres humanos o a despersonalizarnos, ¿sí? Recuerdo hace unos años, hace unos 4 o 5 años, antes de la pandemia, 2018, viene un experto en constelaciones organizacionales. Yo hago constelaciones familiares. Ustedes conocen ese tema, ¿verdad? Para no hablar en el vacío. Y también hago constelaciones organizacionales, que las estudié también. Este maestro que vino de Holanda nos propuso un tema, la incidencia de las TI en el desarrollo académico de los estudiantes y de los futuros profesionales, ¿sí? Y en una constelación de este tipo se levantaron un grupo de equipos de TI, de tecnologías de la información, me refiero, ¿no? Alguien representaba a la universidad, alguien representaba a la escuela, alguien representaba a la familia, alguien representaba al conocimiento, alguien representaba a los estudiantes. Y fue devastador. La universidad temblaba, el colegio temblaba, la familia temblaba, el estudiante andaba perdido en medio de la constelación. Las TI estaban ahí como entrando como un ejército para tomar control de todo. Y de repente alguien se pone de pie y dice, momento, tengo que entrar, decía esta persona. Y al momento de permitírsele entrar a la constelación, le preguntan, ¿quién eres? Yo soy el vínculo. Sin vínculo, nada sirve. Ninguna tecnología sirve. Ningún conocimiento sirve. El vínculo es lo que nos hace humanos. Nuevamente, ¿no? La alteridad. Entonces creo que esta reflexión me parece súper interesante porque tenemos que rescatar en medio del uso de todas estas tecnologías maravillosas, pues son fantásticas. Yo estoy emocionadísimo con la inteligencia artificial. ¿No? Diálogos, análisis. El otro día estábamos analizando un libro de Simone de Beauvoir acerca del duelo y el hombre mortal, o sea, sobre la muerte. Y tuvimos una conversación que la compartí con otro colega psicólogo y nos pasamos varias horas después conversando en nuestros café de la tarde. Entonces, es muy, muy apasionante el tema, pero no hay que olvidar el vínculo. Yo me fui a reunir con mi amigo a tomarnos un café frente a frente. No me quedé con la inteligencia artificial conversando del texto que me había enviado, de la conversación, porque habíamos tenido conversación. Yo le agradezco, le pido por favor a la inteligencia artificial. Y a la inteligencia le agrada que la tratemos así, aunque es un chip con una memoria y con una información. No hay que olvidar eso porque nos podemos confundir. Si vivimos desadaptados o desconectados del mundo real, nos podemos confundir y entrar en algún tipo de crisis, ¿no? Entonces, creo que es importante que dejemos que se desarrolle la inteligencia artificial, el uso del celular, las TI, pero al mismo tiempo sostengamos, cuidemos, valoremos el vínculo. Fantástico, Oscar. Me quedo con la tecnología es el medio y no es el fin, y que remarcas mucho el vínculo, esa conexión que es básica y fundamental para que toda relación sea exitosa. Excelente. Adelante, Jason. Bien, creo que es importantísimo que empecemos a promover un uso consciente de la tecnología desde la discusión. Ah, cuando la tecnología empieza, cuando utilizamos la tecnología para dejar de pensar en vez de que nos ayude a pensar, nos encontramos con un desafío. Claro. Yo puedo buscar muchos autores para poder crear mi propio concepto, porque de eso se trata el criterio, ver de aquí, ver de allá, y bueno, con base en lo que sucedió acá, base en lo que me enseña la historia, aquí me encuentro opiniones encontradas y yo tomo una postura, entonces este es mi criterio con base en toda esta información. Eso es que la tecnología me ayuda a pensar, porque ahí está, yo puedo acceder a ella, hay una forma de hacerlo, es sencillo, solamente tengo que teclear y leer. Cuando yo no lo uso, cuando yo lo que hago es dejar que ella piense por mí y solamente entro, copio y pego, y eso es lo que hacen muchos estudiantes, entonces allí es donde empezamos a ver la deficiencia que tenemos a nivel académico en todo el mundo.
porque quizás no estamos hablando solo de la TAM o de nuestros países, Ecuador, Argentina, Bolivia, Perú, Venezuela, sino todo el mundo, porque entonces utilizamos la tecnología para que piense por nosotros en vez de para que nos ayude a pensar a nosotros. Creo que a todos los que hemos dado clase en algún momento nos ha pasado el tener que copiar parte del texto porque no nos parece la reacción de nuestro estudiante y encontrar todo el trabajo completo en alguna plataforma. Recuerdo, eso me pasó con un estudiante y a mí me parecía tan gracioso porque venía de intentar recuperarse porque no le daba la calificación. La universidad le da una oportunidad para recuperación y yo le escribí y le dejé el enlace donde sacó la información, como que mira, aquí está donde lo sacaste, de verdad lo siento mucho, nos vemos el siguiente semestre, espero que te vaya muy bien. Bueno, también hay otras opciones de otros profesores que dan esta misma materia por si tú quizás no la quieres ver conmigo y puedes utilizarla y era como que no, discúlpeme, no era mi intención. Pero entonces vemos el uso tan ineficaz que le damos a la tecnología, viene de la no promoción. Entonces, desde la no promoción buena, porque entonces o la prohíbo o toma para que te calmes. Es, no, mira, esto nos puede llevar a foros de discusión, esto nos puede llevar a entre compañeros poder decir si esto está bien o está mal. A mí me gustaba utilizar a mis estudiantes que ellos llevaran las discusiones de casos y en el salón la presentábamos todos. Ellos podían sacar un plan de tratamiento de internet. Porque yo sé que ellos lo podían hacer. Yo incluso lo podía hacer también para dar una clase, pero no es lo mismo que tú lo copies y lo pegas a que lo tengas que defender. Cuando tú tienes que defender eso y por qué sería eficaz, allí es donde tú empiezas a cónchale, de verdad, esto sería, ya basta, no es aplicable, esta palabra ni siquiera la utilizamos en nuestro país, quizás este paciente era de Argentina y este término no es nuestro, entonces pienso y por lo menos intento ir cambiando y me familiarizo con lo que estoy haciendo. Pero ahí empiezo entonces a desarrollar mi criterio, ahí empiezo a hacer un beneficio, ahí empiezo a ser más inteligente, porque entonces empiezo a absorber mucha más información. Pero me recuerdo este escenario de unos estudiantes muy buenos, con un excelente plan, pero que no lo supieron defender. Y yo decía como que sospechoso, quizás este plan no es de ellos. Y unos estudiantes con una excelente defensa de un plan que yo sabía que no iba a funcionar. De hecho, estaban mis pasantes allí también. Obviamente, estos estudiantes del sexto semestre, unos pasantes que ya están terminando su carrera, ya estaban más claros de por dónde iba la falla en el plan de tratamiento. Pero la discusión colectiva que eso genera, de si sí funciona, de si por qué, estas muchachas, porque eran dos jovencitas, defendieron tan bien ese plan. Y yo les dije, está mal, pero está bien. Está bien que desde lo que saben hayan defendido, porque esta es psicopatología uno. Ustedes no han visto psicopatología 2, no han visto esto, aquello, aquello. Entonces, por eso no saben que hay otras herramientas mucho más eficaces que las que hasta hoy conocen y usaron. Entonces, para mí, excelente, porque desde lo que saben, intentaron resolver. Desde lo que entendían, intentaron desarrollar. Pero cuando yo utilizo y copio y pego y me lo promocionan de esta manera, no, la tecnología te lo hace fácil porque tú, y de hecho, a veces vemos a las personas quizás de generaciones a partir de la mía, que quizás hubo un híbrido entre los libros y el internet, decir, es que para ti es más fácil, métete en internet y busca. Pero no, quizás ese no debería ser el discurso, quizás el discurso debería comenzar a cambiar y es fácil porque tienes mayor acceso, búscalo y vamos a discutirlo a ver qué tal, o busca dos fuentes, o ve si coinciden, o ve quién es el autor. Entonces, cuando vamos un poco más allá y involucramos al estudiante en una búsqueda responsable, entonces dejamos de utilizar la tecnología para no pensar y lo utilizamos para pensar mucho más objetivamente. Creo que esta sería la forma más eficaz de utilizarlo. Excelente, Jason. Solo me queda decir que esta pregunta aborda realmente un impacto cognitivo en el uso del celular en nuestras generaciones más jóvenes. Y también yo quería resaltar un hecho que leí la vez pasada, que una de las habilidades que se está perdiendo es la de escribir. Ya todo es escritear y ahí se resume todo lo que nosotros podamos hacer. Y qué hermoso que es escribir, porque es como que nos ayuda a memorizar más, a interiorizar más y a ser mucho más consciente de lo que estamos de pronto viendo, como para después expresarlo de una forma mucho más natural. Así que por ahí estamos también teniendo pérdidas, ¿no? Y se asume que las nuevas generaciones alfa en 5 o 10 años ya no sabrán escribir, definitivamente. Así que esa es la tendencia. Ok, vamos a la cuarta pregunta que dice, ¿cuál es el papel, aunque ya algo han respondido anteriormente, el papel con respecto a los padres y profesores en la regulación
y en la supervisión del uso de los teléfonos móviles en este contexto con la educación de nuestros hijos. Adelante, Sarita. Gracias. Y qué buena pregunta porque te quiero hablar desde ambos factores. Te quiero hablar como mamá, pero también te quiero hablar como docente y como mentor en el ámbito de la educación. Y como mamá te puedo decir que yo abrazo la tecnología con cautela y esperanza. Pienso de que no podemos detener el avance digital, pero sí podemos enseñar a nuestros hijos la forma correcta de utilizarla, ¿no? De caminar firmes dentro de él con criterio, con análisis, con valores y con algo que es fundamental, que es la humanidad. Mi misión es acompañar precisamente este proceso, poner los límites correspondientes, amorosamente y por supuesto estar presente, ¿no? Creo que eso es fundamental, no solo en cuerpo, sino en atención plena. Entonces, quizás invito desde ese punto como papás a tener esa atención plena con nuestros hijos, por un lado. Y por otro lado, como docente, nuestro rol, mi rol, es que entiendo y sé que el celular no es un enemigo, no es nuestro enemigo, sino más bien una herramienta. Pero como toda herramienta, por supuesto, necesitamos una guía, una atención, un propósito. Entonces, mi rol no solamente va a estar enfocado en compartir contenidos y ya, sino más bien en modelar una forma en la que podamos convivir con la tecnología, pero con un equilibrio adecuado, sin dejar de lado la humanidad, ¿no? Mi aula, mi espacio en el que yo fomento y comparto la educación, debe ser precisamente un espacio donde lo digital y lo humano estén compartiendo siempre con un sentido, con un propósito, con criterio. Pienso que desde un punto de vista general entre mamá, entre padres, entre docentes, el desafío es global, ¿no? Pero que esto empieza por lo cotidiano, empieza por nosotros mismos. El planeta necesita niños y jóvenes que utilicen la tecnología no solamente como un ámbito de atracción o de distracción, o no solamente para consumir y ya, sino más bien para crear, para colaborar, para encontrar espacios de solución, para transformar. Entonces, la educación del futuro no se trata solamente del Wi-Fi, de las aplicaciones y de los dispositivos nuevos que tenemos y que se vayan a crear en adelante, sino más bien de formar seres conscientes, donde estén conectados hoy en presencia con su entorno, con los demás y sobre todo con ellos mismos. Bien, Sarita, rescato a esta amalgama de la tecnología, de la parte digital y la parte humana. Fabuloso, excelente. Adelante, Oscar. Muy bien, sí, señor. Sí, creo que formar seres conscientes es fundamental, ¿no? Y cualquier herramienta puede convertirse en una adicción o puede convertirse en algo útil para la vida, ¿no? Y si los hijos o los estudiantes tienen vidas vacías, o hay vínculos rotos, o hay situaciones dolorosas, inesperadas, o duelos no sanados, cualquiera se puede aferrar a algo como un celular, que puede ser un celular, o puede ser un cigarrillo, o puede ser un pito de marihuana, o cualquier droga, ¿no? O la televisión misma, o estar pasando todo el día en videos sin tener otra ilusión que estar ahí con el audífono puesto en la oreja y nada más. Entonces, hay que verlo desde el punto de vista también emocional clínico, ¿no? Hay que salvar, rescatar de estos instrumentos a los hijos y estudiantes que pueden caer en una dependencia, en una adicción. Y cuando hay una adicción, está implicando una falla en el sistema, una falla en el sistema familiar y también en el sistema escolar, porque hay alguien que me está gritando: no me miras y necesito que me mires. Entonces creo que la conciencia de que alguien quiere que lo mire y de que debo mirar para poder colaborar con la vida es muy importante. Y así podemos convertir cualquier herramienta, cualquier instrumento, cualquier situación cotidiana en una situación o en una herramienta
que les sirva a la vida, porque al final de eso se trata todo esto, de que debemos estar al servicio de la vida y que los chicos también estudien, aprendan, usen herramientas, se muevan, descubran, vean. ¿Por qué? Porque están enfocados en el servicio de la vida. Y en el servicio de la vida hay respeto, hay amor, hay empatía, hay calidez, hay humanismo, hay sentido, hay coherencia, todo lo que hemos dicho aquí ya, ¿verdad? Debemos enfocarnos en el servicio de la vida. ¿Para qué vivimos? Sino para servir a la vida. Muy bien, Oscar, el servicio a la vida. Como decía la Madre María Teresa de Calcuta, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Así de sencillito. Muy bien, adelante, Jason. Creo que en este aspecto, padres y profesores necesitamos pasar por 3 fases. Introspección, para hacer un análisis profundo de cómo está nuestra relación con la tecnología y con el uso de dispositivos. Aprendizaje, porque necesitamos utilizarlos nosotros también de manera correcta. Si bien es cierto, esperamos o tenemos altas expectativas sobre la juventud en cuanto al uso de tecnologías, ¿cómo está nuestro uso de la tecnología? Ellos usan TikTok, videojuegos, Facebook, Instagram. ¿Qué sabemos usar nosotros? Quizás también sabemos usar solo Facebook, TikTok, Instagram, las mismas herramientas que ellos usan, o nosotros sí utilizamos otras herramientas. Porque quizás tener una expectativa tan alta de ellos, donde nosotros tampoco estamos haciendo el mínimo esfuerzo para poder adaptarnos al uso de la tecnología y para que se convierta en una herramienta para ayudarnos a pensar y no para que piense por nosotros, entonces sería un poco incongruente de nuestra parte. Y el último aspecto es la aplicación. Necesitamos, como decía Sarita al principio, dejar de satanizar la tecnología y los dispositivos y empezar a usarlos. Necesitamos aplicarlos, necesitamos ver cómo integrarlos para que sean más fácil los procesos, para hacerlos más efectivos, para hacerlos más rápidos, para ser más eficaces en nuestras tareas. Como padres, entonces, aunque compartimos los 3, para mí, para mi criterio, estos 3 aspectos que debemos cumplir, los padres necesitan quizás reconciliarse también con la comunicación con sus familiares. Eh, es muy fácil ver padres felicitar por graduaciones, cumpleaños, logros, metas a nivel digital, pero que nunca se han dicho esas palabras en persona. Vemos esposos decir cosas o escribir cosas maravillosas a sus esposas o viceversa, pero que nunca se lo han dicho en persona. Entonces, ¿qué? Sí, nuestros jóvenes tienen menos habilidades sociales, pero nosotros también quizás estamos perdiendo nuestras habilidades sociales, porque con cuánta facilidad entonces decimos a alguien que le queremos, decimos a alguien que estamos orgullosos de ellos, le felicitamos por lo que ha hecho. Es más fácil escribirlo y subir un post o una historia que quizás llamarle o invitarle a tomarse, no sé, un jugo, un agua, a caminar, a lo que sea, y conversar sobre ese logro y cómo esta persona es impactante en nuestra vida. Entonces, quizás muchas de esas habilidades sociales y muchas de esas cosas que nuestros jóvenes no han podido desarrollar, nosotros también las hemos ido perdiendo. Y precisamente esa es la razón por la que ellos no pueden desarrollarlo. Porque es que ya nosotros tampoco las tenemos. Entonces, en medio de nuestro viaje introspectivo, en nuestro viaje de aprendizaje y de aplicación, entonces nos tenemos que reconciliar con nuestra parte humana para que la tecnología pueda ser usada de forma eficaz. Y como docentes también debemos dejar de satanizar la tecnología y comenzar a utilizarla de manera eficiente, porque nuestros trabajos cotidianamente la estamos usando. Entonces, ¿por qué se le impedimos a los estudiantes en las aulas? Es incongruente decirle que no las usen si nosotros las vamos a utilizar en el futuro. Muy bien, Jason. Rescato reconciliación con la comunicación. Excelente frase. Y creo que esto nos lleva a pensar que lo que se necesita es más colaboración entre padres y profesores para llegar a un consenso y a un acuerdo que sea de beneficio, especialmente para nuestras generaciones más jóvenes. Ya nosotros tenemos que también ir adaptándonos a esos cambios si queremos también ver el cambio. Como decía Gandhi, si quieres ver cambio, empieza por ti. Así que creo que esa es una excelente llamada de atención para que nosotros procedamos a hacer esos cambios. Muy bien, y nos vamos con la última pregunta. ¿Cómo puede la tecnología móvil contribuir a la personalización del aprendizaje y a crear entornos educativos inclusivos y accesibles a nivel estudiantil? A Sarita. Perdón, El perdón, micrófono. ahora sí. Bien, muchísimas gracias.
recalco, considero primero, y así yo cierro como con 5 puntos fundamentales todo lo que venimos conversando. Primero, revisarnos primero a nosotros mismos para encontrar esa coherencia entre cómo y cuánto yo uso el celular para ver cómo y cuánto deben utilizar los estudiantes el celular, ¿no? Entonces, puedo prescindir de la tecnología, en qué momentos, cuándo, cómo, y cómo podemos hacer como que la adecuación adecuada dentro de nuestra planificación curricular, ¿no? Entonces, uno. Dos, debemos establecer límites y respetarlos también. Si pedimos que no usen celulares, entonces es clave que también nosotros evitemos mirarlos constantemente. Ahora, si los adecuamos a nuestra realidad con actividades de desarrollo tecnológico, de criterio, de aspectos, entonces, por supuesto, esto va a permitir utilizar la tecnología con propósito. Este creo que es uno de los del punto número 3, en el que mostrar que no todo lo que hacemos necesariamente requiere el uso de un celular, una aplicación o una herramienta, un dispositivo móvil, sino más bien, y que éste es utilizada como un ocio, como distracción, como, ¿no? Sino más bien cómo podemos buscar información juntos, cómo quizás podemos enseñar la utilización de una nueva aplicación para la utilización de descubrimiento de fraude, de plagio, de, ¿no? Entre otros aspectos que podemos compartir con nuestro círculo docente, pero también con con el ámbito, con los padres, quizás hasta con nuestros estudiantes. ¿Cómo puede, desde el punto de vista de la educación con coherencia, hablemos con honestidad, ¿no? Reconozcamos que a veces también nos cuesta desconectarnos y esa sinceridad va a generar esa empatía y va a abrir espacios para que en este círculo que envuelve el desarrollo de nuestros jóvenes y de las generaciones venideras, va a abrir un espacio para que aprendamos juntos y regulemos el uso para de manera adecuada, ¿no? Y podría decir que el quinto paso sería predicar con el ejemplo, ¿no? Tratar de aprender más de la situación, de solicitar y de conversar con los colegas, con los padres. Ningún extremo, tal como dice ahora justamente en el chat, ninguno de los extremos es bueno y considero que eso es fundamental. Entonces, para hacer un cierre, yo llegaría al nombre de esta conversación. Al final, la gran pregunta no es la tecnología, sí o no, sino más bien es, ¿estamos educando seres humanos capaces de usarla sin perderse ellos mismos en esta tecnología? Gracias. Excelente reflexión, Sarita. Maravilloso resumen de todo lo que has hablado. Me encantó. Gracias. Adelante, Oscar. Muy bien, sí, señor. Sí, yo quería hacer una reflexión respecto a el acceso a la tecnología. Todavía, al menos acá en nuestro país, y yo me imagino que en América Latina, en Sudamérica, mejor dicho, aún falta la posibilidad de acceder a la tecnología. Tal vez hubo un tiempo en que se pudo, tal vez hubo un tiempo en el que muchos niños que antes no sabían lo que era un celular o un computador pudieron poner sus manos sobre ello. Pero hoy estamos en un momento de recesión donde se vuelve más difícil. Entonces ahí viene la creatividad del maestro y la creatividad de los padres para poder ejercer este acompañamiento y esta conciencia de que hay algo, de que hay una herramienta que viene con toda su fuerza para poder ayudarnos a desarrollar nuestra capacidad, nuestra intuición, nuestro acceso al conocimiento, básicamente, ¿no? Porque aquí se trata de acceso al conocimiento. Y es ahí donde tenemos que buscar el equilibrio y ver la forma de paliar en ambientes donde no hay ese acceso, porque no lo hay realmente, paliar para ver la forma de que lleguen de una forma que sepan por lo menos que hay ese espacio ahí y que pueden acceder en el desarrollo de sus vidas, de sus habilidades. Ustedes saben que dependemos de estructuras. Si una estructura no crea estos espacios de acceso, difícilmente vamos a poder desarrollarnos. Pero si no crean esos espacios, estas estructuras, nos toca a los padres y a los maestros ver la forma de canalizar ese acceso o
ver la posibilidad de crear ese acceso de alguna manera, básica, primitiva, pero de alguna manera hay que llegar. No se puede quedar como en el pasado, escondido, el desarrollo de las criaturas que necesitan el acceso a lo nuevo. Y como ustedes saben, ¿no? En lo nuevo está la vida por delante, ¿no? No atrás, sino adelante. Entonces, creo que es importante este tema del acceso. ¿Cómo lo podemos hacer accesible? ¿Cómo lo podemos sobrellevar incluso con las estructuras políticos, sociales y económicas en contra del acceso a este desarrollo? Muy bien, Oscar, muchísimas gracias. Por ahí también yo leí que nosotros estamos empeñados en educar a las nuevas generaciones queremos que se eduquen para el futuro, sin embargo, le estamos restringiendo todo lo que le pertenece a ese futuro. Y eso es Así. muy importante tenerlo en cuenta, porque no estamos practicando la coherencia, la congruencia en las cosas que nosotros proponemos. Es decir, estamos creando una confusión. Muy bien, gracias. Adelante, Jason. Sí, creo que es importante este punto de que en el proceso de adaptación no podemos hacer que la brecha sea más grande de lo que ya es. Es una realidad que no todos tienen las mismas oportunidades y tratando de adaptarnos a las nuevas tecnologías o al uso de dispositivos, no podemos desconectarnos de la realidad local de donde estamos. En una misma ciudad, en cualquiera de nuestros países, podemos encontrar realidades muy distintas. Quienes quizás hacemos vida profesional en entes públicos y en entes privados, vemos cómo esa brecha es real y necesitamos adaptar para que sea funcional. Y ahí es quizás donde quienes ya vivimos ciertas experiencias y nos encontramos en esta etapa de la vida, donde se nos da la oportunidad de enseñar, necesitamos quizás trabajar en equipo, padres y docentes, para que esto pueda ser funcional. Sabemos que uno de los procesos que nos tomó de golpe fue el tema de la pandemia y quizás pasar de la presencialidad a lo digital fue un golpe tremendo. No todos tenían las mismas oportunidades y el proceso de enseñanza realmente se vio bastante golpeado producto de la pandemia. No estábamos preparados para esto. Los padres no estaban preparados para esto. Y los docentes tampoco estaban preparados para esto. Creo que nadie estaba preparado. Y quizás cuando nosotros intentamos desde nuestra trinchera jalar hacia nuestro lado, sin pensar en el otro, quien queda en el medio realmente son quienes están en el proceso de aprendizaje. Porque si yo como padre reclamo acá, bueno, en esta adaptación yo no me voy a esforzar más porque esto es lo que yo puedo y punto. Y como docente yo solo exijo y quizás no empatizo, eh, dejamos en un vacío y hacemos la brecha más grande. El estudiante se encuentra haciendo lo que pueda y aprendiendo muy poco. Entonces, creo que nos encontramos en un momento donde quizás ya tenemos un poco más de estabilidad a pesar de todas las diferencias sociales y todo lo que pueda estar sucediendo en nuestros países, donde, aunque el acceso pueda ser escaso, está y quizás fomentar esa cultura de acompañamiento y trabajar precisamente en las habilidades sociales de los jóvenes va a ser clave y va a ser fundamental, porque si tenemos tres dispositivos en un aula y de esos tres dispositivos se puede beneficiar quizás varios estudiantes, eso va a ser una gran ventaja para ellos. Pero si no hay habilidades sociales, si no hay empatía, si no hay conexión, si no hay vínculo, si esto no existe, entonces van a haber solamente tres quizás estudiantes, si lo saben usar, que se beneficien de esta herramienta. Si nos encontramos frente a un docente que quizás tampoco se está preparando para adaptarse él también a las nuevas tecnologías, entonces nos encontramos frente a un desafío donde yo no puedo educar algo que no sé, no puedo compartir algo que yo no he vivido. Entonces, ahí encontramos la responsabilidad del docente en las adaptaciones curriculares. A veces pensamos, es bueno, la adaptación es, quizás ponemos a alguien con menos posibilidades cognitivas acá, con ellos y tratamos de hacer que todos le ayuden. Pero es que tenemos muchas más herramientas, podemos ir un poco más allá, pero sí es necesario que entonces todos comencemos a trabajar en equipo, porque de lo contrario va a ser muy difícil. Si la estructura, como decía Oscar, quizás no nos está ayudando, entonces nosotros quienes estamos protagonizando este escenario necesitamos tomar nuestra carta de responsabilidad y jugarla porque es la única opción que tenemos, porque al final fue nuestra decisión también hacer vida en esta área de la educación. Entonces,
con esta decisión somos responsables y nos ayudamos a nosotros mismos, porque al final esos profesionales van a ser los profesionales que se encarguen de muchas cosas en el futuro donde nosotros les necesitemos. Entonces, ayudarles a ellos realmente va a ser una ayuda para nosotros. Y eso tenemos que estar conscientes. No podemos tener ese pensamiento limitado de, bueno, es que ya yo pasé, ya yo hice, ya yo soy, porque en algún momento le vamos a necesitar. Es que es así porque somos seres sociales y somos seres gregarios. Necesitamos estar agrupados para poder sobrevivir. Entonces, creo que es hora de pensar en este grupo y cómo podemos ayudarnos con las pocas o muchas herramientas que tengamos disponibles. Excelente, Jason. Eso nos invita a que vayamos explorando todo este potencial que aún tenemos por descubrir. Y precisamente este tema de la tecnología y todo lo que tiene que ver con el Internet crea un nuevo concepto que se llama intoxicación, que es la sobrecarga de información a la que hoy estamos inmersos, en la que estamos inmersos, y que es un fenómeno que se ha presentado precisamente por el Internet y las redes sociales. Así que ese también es tema para otro día, que cómo manejar esta situación y cómo ponernos también los límites para no excedernos en el uso de esta herramienta que definitivamente, si bien es cierto, es maravillosa. Hoy estamos conectados aquí de distintas partes de América y es maravilloso porque nos permite seguir inclusive aprendiendo. Así que yo agradecida de haberlos escuchado a todos, me he quedado fascinada con cada una de sus participaciones, siempre aprendo, digo que ustedes son unos grandes maestros, por eso me encantan estos espacios, y le cedo la palabra a nuestro profesor Martín Utreras, que está en este momento listo para hacer la siguiente parte. Adelante, Martín. Bendecida noche para todos ustedes. Esto ha sido un banquetazo. Yo venía también en el carro escuchando un poquito porque no tenía esa posibilidad, estaba en un evento. Sin embargo, lo que logré escuchar y hasta que llegué ha sido el banquete de la noche. Y quiero agradecerle primeramente, Sarita, gracias por aceptar esta maravillosa invitación. Oscar Nieto, también un verdadero placer. Y haber invitado también a nuestro gran amigo Jason Hill, también que se formó con nosotros como conferenciante de alto impacto, tenerlo y verte crecer en estas áreas es maravilloso. Aquí hay prácticamente 3 generaciones y 3 generaciones que cada uno dio un aporte maravilloso. Y antes de ceder la palabra también para algunas preguntas de todos, me gustaría leer algunos mensajes que tenemos en nuestro chat. Y antes de, cuando comenzamos a abordar un poco qué tema era para este segundo encuentro, y lo hablaba con la ingeniero Evelyn, ella dijo, vámonos con la tecnología. Y ciertamente no nos equivocamos. Hicimos todo lo que había que hacer, buscar especialistas, y aquí estamos, compartiendo lo maravilloso de este acercamiento. Y como también se comentó ahora, que nunca pensamos que la tecnología nos fuera a arropar inmediatamente allí encerrados en casa bajo una pandemia. Una pandemia que nos abrió los ojos, nos abrió pues los sentidos, nos abrió pensamientos, conocimientos. Y hoy en día hemos evolucionado, creo que en una rapidez que yo diría Por aquí. hasta 20 años más adelante. O sea que hemos evolucionado aún más. Y esto ha sido maravilloso, sorprendente, hasta donde hemos llegado. Entonces, sea que la pandemia nos ayudó. aquí tenemos un micrófono abierto, vamos a cerrarlo, listo. Ajá. Entonces, voy a leer rápido. Por aquí, Siedi dice, felicita la disertación del profesor Oscar Nieto por estar lleno de solución humana. Carlos Santamaría es una de las mejores masterclass en las que he estado. Felicito a los organizadores y a mis colegas expositores. Sean bienvenidos también a través de la Corporación Internacional de Conferenciantes 5. Alejandrina dice, excelente. Carlos Santamaría comenta aquí que la inteligencia artificial no le va a quitar el trabajo a nadie, pero aquel que no maneje la inteligencia artificial se ve o se va a, ya va que también aquí hay una situación, se va a quedar sin trabajo. Esto lo dice él.
También es importante recuperar el desarrollo del pensamiento crítico, también de nuestros amigos CIEDI. Es muy importante también porque hasta el pensamiento crítico se ha desviado. Todo lo buscamos a través de, bueno, vamos sencillamente a la inteligencia artificial porque ellos piensan por nosotros. Pero la inteligencia artificial tiene algo que no tiene o no posee lo que poseemos nosotros, son las emociones. Siempre parto de allí, totalmente. Nos queda por aquí, es importante que aprendamos a vivir con la tecnología y considerando el uso y no el abuso. También gracias a Alejandrina. Manuel Sandoval comenta por aquí lo siguiente: sabemos que los extremos en general en la vida son malos. Encontrar estos puntos positivos nos permitirán adaptarnos a las nuevas tendencias. Un aspecto importante también es que los sistemas educativos se deben adecuar a las tendencias mundiales, incorporar materias con contenidos actuales. De ejemplo, hay mucha educación financiera, ¿sí? Formación moral y cívica, totalmente de acuerdo con usted. Es para no perder los valores humanos en todos los niveles. Incluso yo me atrevo a asegurar, y siempre eso le decía a mis estudiantes en el área de ética, valores y deontología, los valores están allí. Lo que están es desviados. Están allí. Somos nosotros los que no tenemos esa bendición de otra vez de retomarlos y enseñarlos. Y siempre coloco el ejemplo del manual de Antonio Carreño, el famoso manual de Carreño, que lo vemos también ya prácticamente en lo que ha sido América Latina, un venezolano que nos ha llevado también a impulsar todo esto en cuanto a los valores, los principios, el amor a Dios, todo esto. Así que creo que también hay que analizar un poco lo que hemos vivido. Nuevamente, gracias a todos ustedes. Ronald, bienvenido también, nuestro ponente de mañana de la Masterclass. Mañana tenemos Masterclass. Y ya los voy a saludar también a todos. Lorena Colma también está con nosotros, por ahí estaba también, bueno, Aixa Quiñones, Jonathan Villafranca. Bueno, saludos a todos. Adelante, doctora Dilia. Le cedo Los la palabra. certificados, Perfecto. Vamos a entregar entonces los certificados que también desde la Corporación Internacional de Conferenciantes 5 le tiene a todos ustedes a través de estos 5 años, la 5 ha cumplido. Entonces, el reconocimiento para Sarita Murillo por su participación en el segundo Foro Informativo Internacional, el uso de los teléfonos móviles en educación, positivo o negativo para nuestros hijos, celebrando el 5º aniversario de la Corporación Internacional de Conferenciantes 5, 15 de abril de 2025. Estos certificados nos firma nuestro director internacional de finanzas, el economista José Manuel Chirino. El siguiente también es les falta la musiquita. un ratito, ¿qué pasó aquí? Bueno, mientras se busca, el siguiente reconocimiento, o los reconocimientos también para Oscar Nieto Barquet, gracias, nuevamente gracias. Jason, licenciado, gracias también por estar con nosotros, porque esto fue un aprendizaje maravilloso. Por aquí también tenemos lo siguiente. Ah, mira, sí, perfecto. Ya vamos a conversar eso también, estimado Carlos Santamaría. Oscar Nieto Barquet, reconocimiento de parte de las 5. Y el otro certificado que tenemos por allí es para nuestro invitado Jason Lee. Mientras la doctora Dilla lo busca. No se preocupe, doctora, estamos en vivo. Me gustaría... no se preocupe. Se me fueron No se todos. preocupe, que estamos viendo muchas imágenes, pero eso es lo de menos. Uy, Dios mío. Se me perdió el otro, el de No se Jason aquí. preocupe.
Pero por aquí nuestro amigo Carlos Santamaría quiere ser expositor. Claro que sí, lo vamos a llamar. Voy a tomar nota de su número telefónico y también ustedes están cordialmente invitados. Ya voy a leer un mensaje que nuestro amigo Anthony nos acaba de dejar en el chat. Ya va, mientras tomo esto, leo por aquí. Anthony dice lo siguiente. Jason, también gracias por estar con nosotros. Bien. Anthony dice qué es la tecnología y qué nos enseña, y aún más importante, que son los seres vivos y que nos enseña. Sería adecuado una educación equilibrada entre los avances científicos y tecnológicos, una explicación y un estudio transparente. Y aún más importante, la educación espiritual, la esencia y el propósito del ser. Eso está muy bueno. Gracias, Anthony, por esta intervención. Vamos a ver, ¿hay alguna pregunta en este momento de la audiencia? Que, bueno, habíamos como 28 personas, fuimos bajando, ya quedamos 19. Logré tomar algunas fotos y trabaja con la doctora Zulema Martínez. Claro que sí. Usted también estuvo en la ponencia con nosotros. Excelente. Perfecto, estimado Carlos. Bueno, ¿alguna pregunta para nuestra audiencia? Vamos a ver. ¿Alguna pregunta? Yo creo No hay preguntas. No hay preguntas. Parece, nadie creo que levanta la mano. vamos a ver. Creo que no hay ninguna pregunta. Hay algunas personas que también están ingresando en este momento. Bueno, creo que no hay preguntas por esta noche. Bueno, hola, Carlos Santamaría de Querétaro, Adelante, México. adelante, adelante, estimado Carlos. Más que pregunta, es una felicitación a ustedes por esta organización de esta masterclass y felicitar a mis colegas. La verdad es que concuerdo en todo lo que se ha dicho y debemos de convertirnos los colegas de la TAM en pioneros o guerreros de esta lucha entre la tecnología de la información, más que lucha, aprovecharla, como bien han dicho ellos. Felicidades. Muchas gracias, Carlos. Estoy de acuerdo con usted también. ¿Algún otro comentario? Que por aquí dicen felicitaciones, es un tema muy interesante, solo agradecimientos, gracias Lorena. Ronald, felicitaciones por sus ponencias, gracias, gracias. La doctora Alejandrina, es importante en ser un cambio, en ser un agente de cambio. Totalmente de acuerdo. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, ya antes de despedirnos, doctora Dilia, usted es la que va a cerrar el evento. Invitarles para mañana. Mañana tenemos miércoles de masterclass. Teníamos unos miércoles que estuvimos fuera por algunas situaciones pues, de causa mayor. Sin embargo, logramos para mañana tener a nuestro gran amigo que se encuentra en la sala. Creo que ya salió, ya se salió. Creo que salió. Ronald, con un tema poderosísimo. Ronald Blas, y el tema se denomina distinción, excelencia versus exigencia. Un tema que vale la alegría participar. Vale la alegría, porque ese es el cambio también de nuestras palabras. Ya no vale la pena, no. Vale la alegría, el entusiasmo, vale el amor, también compartir estos espacios. Y especialmente para ustedes, y agradeciéndole a Dios primeramente, porque nos ha permitido estar reunidos en esta maravillosa y hermosa noche. Para todos ustedes, feliz y bendecida noche. Doctora. Feliz y bendecida noche. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado, a nuestros ponentes, Oscar, que le decía que nos vemos por acá, estando tan cerca en el mismo país. Hay tiempos que no nos vemos. Sin embargo, en estos encuentros nos hemos podido ver.
Muchísimas gracias, Sarita, también por tu participación, y a Jason, creo que dejaron una gran enseñanza, y lo importante es que esto no caiga en saco roto, que podamos nosotros rescatar lo más valioso que ustedes han dicho para ver de qué manera seguimos ayudando a estas nuevas generaciones que son realmente las que más necesitan que nosotros seamos ese ejemplo, ese motor, ese impulso que les lleve a hacer ese cambio que nosotros mismos estamos aspirando. Así que los dejo con esta frase que me encanta, que es un fragmento del poema Aprendí y Decidí de Walt Disney, que dice: de nada sirve ser luz si no vas a iluminar el camino de los demás. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo encuentro. Chao. Un beso para todos. Hasta luego, feliz noche para Gracias. todos. Dios. Chao. Buenas Bendiciones. noches a Chao. todos. Un abrazo. Chao, Manuel. Chao, Abrazo. gracias, Chao, gracias. Anthony. Gracias por estar. Muchas gracias. Son 12 formas de, número uno, usted va a ganar comisiones por ventas de club de viajes. El club de viajes vale 600, usted gana 700.